Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Viana. Queridos oyentes de Radio María, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Mi nombre es María del Camino Viana, ya lo acaban de escuchar, historiadora del arte, y hoy vamos a compartir esta casi hora de emisión en torno a una iconografía profundamente significativa, teológicamente poderosa, una iconografía que bebe de la Escritura, concretamente del libro veterotestamentario del Génesis, y que se ha desarrollado de un modo muy interesante a lo largo de los siglos. Me refiero al sacrificio de Isaac a través del arte. Para ello comentaremos obras de arte concretas, deteniéndonos en una portada muy especial de una basílica de León. También comentaremos las puertas del baptisterio de Florencia. Trataremos de trascender la mera descripción, como siempre, para adentrarnos en el profundo significado tipológico de prefiguración del sacrificio redentor de Cristo. Antes de comenzar, aquí desde los estudios centrales de Radio María España, quiero recordarles que si les interesa el arte, la historia, la cultura, el conocimiento del arte religioso y del arte sacro, este programa se emite cada semana a esta misma hora y permanece grabado en formato podcast. Pueden encontrarlo en la página web de Radio María o solicitárnoslo directamente. Si quieren comentar o hacernos llegar sus impresiones, pueden escribir al correo ojosparaver8@radiomaria.es. Para lo que puedan querer, lo leemos directamente ahí, ojosparaver8@radiomaria.es. Hechas ya estas precisiones introductorias, ahora sí, iniciamos. Y comenzamos situando el episodio del sacrificio de Isaac, conocido en la tradición judía como la Akedá, que en hebreo significa atadura o ligadura. Este relato constituye uno de los momentos culminantes en la vida de Abraham y se encuentra narrado en el libro del Génesis, capítulo 22. Sabemos ya el modo en que la promesa de la descendencia se cumplió en la carne para Abraham, porque en su vejez engendró a Isaac. Abraham, a quien San Pablo en el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos llama Padre según la carne, que nosotros llamamos también nuestro Padre en la fe, porque sabemos que su descendencia es también espiritual, como las estrellas del cielo, ¿no? De aquellos que son salvados por la fe y por las obras. Hijos suyos son quienes esperan contra toda esperanza. Así pues, vamos a, en primer lugar, contextualizar, detenernos en lo que dice el libro del Génesis al respecto de este momento en que Abraham se encuentra disfrutando de su hijo legítimo, aquel que Dios mismo le había regalado. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: «Abraham». Él respondió: «Aquí estoy». Dios dijo: «Toma tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré». Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar. Después volveremos con vosotros». Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham contestó: «Dios
proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham!». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy: «En el monte el Señor es visto». El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». Pues el pasaje bíblico nos relata cómo Dios pone a prueba a Abraham con una orden que parece contradecir todas las promesas divinas previas, todas las promisiones de fecundidad y descendencia, todas las esperanzas de Abraham y de Sara. Toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac, ve al país de Moria y ofrécelo en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Es importante, antes de adentrarnos en las representaciones artísticas, comprender bien este contexto. Dios había bendecido la espera, la fe de este matrimonio anciano, estéril. El hijo, que realmente no habría de ser tan niño en este momento, era la materialización de la alianza, la garantía de la continuidad del linaje elegido. Y sin embargo, Dios pide ahora su sacrificio. Es complicado entenderlo, no es una ofrenda para expiar un pecado, ni siquiera se asimila a los sacrificios humanos que en religiones paganas aplacaban la ira de los dioses. ¿Por qué Dios pide esto? Bueno, desde luego nuestra competencia hoy es artística, interpretativa, no teológica, pero es importante comprender el nivel de carga dramática de este episodio clave en la Biblia, porque Abraham obedece sin vacilarlo. Vamos a ver en las representaciones artísticas muy seguro, prácticamente siempre. El heme aquí, el aquí estoy, se repite. Se repite en este pasaje que acabamos de escuchar y se repite también en la disposición, en el modo en el que se presenta el patriarca. Dice incluso que Abraham madrugó. No trato de escapar o de reinterpretar, releer la orden de algún otro modo. El mandato era claro. Y Abraham camina con su hijo durante 3 días, ojo, 3 días, los mismos que Jonás permanece en el vientre del cetáceo, los mismos que Cristo descansa en el seno del Seol, y ninguno de los 3 días se vuelve atrás. Y cuando llega al lugar, indica a los criados que aguarden, y dice que al terminar de adorar a Dios, volveremos donde vosotros. Fíjense en este detalle, Abraham conjuga en plural, manifiesta su fe en que Dios de alguna manera va a cumplir su promesa. A pesar de que, pues, de llevar días caminando sin indicaciones de darse la vuelta, a pesar de ver el lugar listo para coger el sacrificio, de encaminarse al lugar con el cuchillo, pues mantiene la esperanza, ¿no? Como nos dice la carta a los Hebreos 11:19, Abraham, sometido a la prueba, pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Y entonces es cuando sucede este diálogo tan profundo, tan existencial y desgarrador. Padre, dice Isaac, Padre. Y él responde como le ha respondido al Señor, sin vacilar, sin enmascarar el propósito de su travesía. Heme aquí. E Isaac hace la pregunta. Dice, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre responde que Dios proveerá el cordero para el holocausto. Palabras proféticas estas. Hay un targum, es decir, una traducción aramea de la Biblia que en las sinagogas se empleaba para la proclamación de la palabra de Dios a partir del siglo XI, que incluía
interpretaciones de los pasajes, ¿no? Uno de estos Targumim, que incluye paráfrasis del Pentateuco, es el llamado Targum Neofiti, descubierto en una biblioteca vaticana en 1956, que parece ser que utilizaban los hebreos convertidos al cristianismo, que tenían una escuela de neófitos en Roma. Y en este Targum Neofiti viene una, podríamos decir, casi que dramatización profética de este diálogo, en el cual Isaac, al ver a su padre alzar el cuchillo para sacrificarlo y comprendiendo que el cordero era él mismo, le dice: «Padre mío, sujétame bien para que no», dice la traducción al español, «para que no te dé patadas y se haga inválida tu ofrenda y sea empujado al pozo de la destrucción en el mundo venidero». Bueno, y continúa, es muy interesante este texto. Este fragmento del Targum que hemos citado ha sido musicalizado por Kiko Argüello y nos puede ayudar a comprender la intensidad del momento. Vamos a escucharlo. Era todavía de noche cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo. Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isaac: Aquedá, 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 aquedá. Átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. Aquedá, aquedá. Átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Átame, átame fuerte, Padre mío. Venid y ved la fe sobre la tierra. Venid y ved la fe sobre la tierra. Un padre que sacrifica a su hijo y el hijo querido que le ofrece su cuello.
Es fuerte verdaderamente este Akedah Itzhak, que ya hemos dicho que es, como se dice en hebreo, atadura, este átame fuerte que Cristo realizará en la cruz. Los judíos recuerdan este episodio en la fiesta de Rosh Hashanah y el episodio remata con la reafirmación de las promesas divinas, es decir, se supera la prueba gracias a la providencia de Dios. En el monte Yahvé provee, dice la Escritura, en el monte proveyó las bienaventuranzas como palabra de vida, bajo aparente muerte y autonegación. En el Calvario proveerá el Cordero para el sacrificio. Bien, pues las representaciones artísticas de este episodio dedicamos hoy el programa a esta escena importantísima para el cristianismo, para el judaísmo y también para el islam, que se identifica, sin embargo, con el primer hijo de Abraham, Ismael, el que tuvo con la esclava Agar, de modo que hasta hoy se conoce a los musulmanes como ismaelitas. Este es un detalle, un dato sobre el que vamos a volver más adelante. Hay un par de libros muy interesantes acerca de la representación de personajes y temas bíblicos en la religión, en las artes plásticas, en la literatura, la música y el teatro. Libros debidos a la autoría de Luis Gossen. Uno se llama De Abdías a Zacarías y el otro se llama De Andrés a Zaqueo, una suerte de compendio pues de figuras bíblicas. En el primero de estos libros, el dedicado al Antiguo Testamento, que hemos utilizado, entre otras fuentes, para la elaboración de este programa, el autor afirma que las diversas representaciones de Isaac en la Antigüedad y en la Edad Media surgieron sobre todo al servicio de la analogía tipológica, la anunciación de su nacimiento por Yahvé como referencia al de Jesucristo, como se aprecia en la pintura de la bóveda de la iglesia de San María Eliskirche de Colonia, del segundo cuarto del siglo XIII. Su subida al monte Moria con leña para el sacrificio se asimila a Jesús, camino del Gólgota. De ello da cuenta la catacumba romana de Priscila del siglo III y un largo etcétera. Por tanto, es una figura de tal importancia que aparece en ciclos iconográficos en torno a Jacob, como los mosaicos de Santa María Maggiore de Roma del siglo V y demás. Pero es interesante esto que dice de que las diversas representaciones de Isaac surgen al servicio de la analogía tipológica, es decir, es un tipo de representación que nos va a hablar de una figura que vendrá después de Jesucristo. Entonces, esto se traduce también en cómo es representado en el arte, este ser conducido al sacrificio. Es importante comprender que la interpretación que la Iglesia ha hecho de este pasaje a lo largo de los siglos ha sido una lectura tipológica, es decir, un episodio profético que anuncia el sacrificio de Cristo en la cruz. La exégesis patrística desarrollada por autores como Orígenes, San Atanasio, San Cipriano, San Agustín, pues estableció numerosos paralelos entre Isaac y Cristo. Basta pensar que ambos son hijos únicos, ambos son el hijo amado. Isaac carga con la leña del sacrificio rumbo al monte Moria, que la tradición, por cierto, identificará con el lugar de edificación del templo de Jerusalén, y Jesús a su vez pues toma la cruz en su subida al Calvario, al Gólgota, que por cierto no está muy lejos. Ambos son obedientes al Padre. De hecho, Yahvé bendice a Abraham, dice, porque has escuchado mi voz. Y según otras traducciones es porque me has obedecido. También Cristo en Getsemaní dirá, no se haga mi voluntad sino la tuya. Diversas tradiciones rabínicas además afirman que Isaac era ya adulto en este momento, de modo que no fue llevado por la fuerza como tampoco Cristo, sino que consintió. Sin embargo, hay una diferencia fundamental, que es que Isaac es salvado y es sustituido por un carnero. A Jesucristo el Padre no le ahorra la cruz, la muerte verdaderamente. No hay un último momento de escapatoria, no hay una bajada de la cruz, como le tentaban con burlas. Sin embargo, sí que hay una salvación una vez consumado el sacrificio
El carnero trabado por los cuernos en el zarzal prefigura no solo la sustitución sacrificial, sino que incluso se puede leer una referencia a la corona de espinas de Cristo. Por tanto, esta lectura tipológica es la que va a dar sentido a las innumerables representaciones artísticas del sacrificio de Isaac a lo largo de los siglos, que son, como ya hemos adelantado, muy numerosas. Los artistas no representan simplemente un episodio histórico del Antiguo Testamento, sino que a través de él están anunciando el misterio pascual de Cristo. Las primeras representaciones que conservamos del sacrificio de Isaac datan del siglo III y se encuentran pues tanto en contextos judíos como cristianos. En la sinagoga de Dura Europos, en la actual Siria, hacia el año 245 aparece ya una representación mural de este episodio. Y en Roma, en las catacumbas paleocristianas, especialmente en la catacumba de San Calixto y en la catacumba de la Vía Latina, encontramos también frescos con esta iconografía. En el caso de esta segunda, de la catacumba de la Vía Latina en Roma, se trata de una pintura del siglo IV en 2 registros. En el registro superior aparece un Abraham barbado, togado, con el cuchillo en su diestra y el ara sacrificial, con Isaac arrodillado a sus pies. Y en la parte inferior, en el registro inferior, pues aparece uno de los mozos con un asno, por cierto, magistralmente representado en su volumetría, este animal. Aparece también el sacrificio de Isaac en sarcófagos, como el sarcófago paleocristiano de Junio Baso, que fue un prefecto del siglo IV que murió siendo neófito y cuyo cuerpo reposó en esta espléndida pieza de mármol de Carrara, que tiene 2 frisos de altos relieves con un total de 10 escenas de la salvación. Y una de ellas es este sacrificio de Isaac. Es muy significativo que tenga éxito ya en el arte funerario de los primeros cristianos, precisamente porque se leyó enseguida el significado salvífico de este episodio, una imagen de esperanza en la resurrección que nos recuerda la promesa que se realiza en la vida eterna gracias a Cristo, a la promesa cumplida en Jesucristo. La iconografía, por tanto, se fue codificando desde muy temprano. Abraham casi siempre representado de pie, con el cuchillo levantado en una mano y casi siempre sujetando a Isaac con la otra mano. Isaac prácticamente en todas las ocasiones arrodillado o postrado sobre un altar, la mano de Dios directamente o bien un ángel que aparece para detener el sacrificio y el carnero. Podríamos detenernos en multitud de ejemplos de mosaicos bizantinos ya en nuestro territorio occidental, en la escultura románica, pero hay una representación concreta que quiero traer hoy, especialmente aquí a Ojos para Ver, hablando de románico, que es la de la portada de la Basílica Leonesa de San Isidoro de León. Me refiero a la llamada Puerta del Cordero, que data de en torno al año 1100. Esta colegiata, la Basílica de San Isidoro, es uno de los conjuntos arquitectónicos y artísticos más importantes del románico español, construida a partir del año 1063 por Fernando I y su esposa Sancha, y ampliada en el reinado de su hija Urraca. Este edificio alberga el célebre Panteón Real, decorado con pinturas murales de extraordinaria calidad, se le suele llamar la Capilla Sixtina del arte románico. Hay quien considera que este tímpano es el primero del románico leonés. Hay problemas de cronología con respecto a Compostela. Probablemente este fuera anterior. Pero lo que nos importa es que aquí se desarrolla toda una temática referente al sacrificio de Cristo y con ello a la redención. El tímpano en la portada meridional de la colegiata es un conjunto magnífico de mármol blanco con una iconografía dispuesta, eso sí, de un modo un tanto caótico. Vamos a tratar de leerla. En el centro del tímpano, en la parte superior, está el Agnus Dei, sostenido por sendas figuras de ángeles, con un cuidado sumo en las vestimentas que se adhieren al cuerpo y que vuelan de forma muy vinculada al mundo clásico. Sobre este tema del Agnus Dei, por cierto, hablamos anteriormente, está disponible como podcast en la página web de Radio María. A sus lados, a los lados de este círculo, de esta mandorla mística, aparecen ángeles portando cruces, insistiendo en esta idea de la redención. Pero debajo, sobre el dintel, sobre la puerta de entrada de la colegiata, aparece la prefiguración veterotestamentaria del sacrificio de Cristo, que es precisamente el sacrificio de Isaac, tema que nos ocupa hoy,
donde en el momento del sacrificio lo que detiene, lo que frena a Abraham es la diestra de Dios, la llamada en arte Dextera Dei, que aparece la mano muy visible, es un ejemplo fantástico de este motivo iconográfico. Tenemos al patriarca situado a la derecha, sujetando con la mano izquierda a Isaac, agarrándole por los cabellos y levantando el cuchillo con la mano derecha a la altura de su cabeza. Un puñal pequeñito pero afilado que se dispone a hundir en el cuello de su hijo único. Unos ángeles le llevan a Abraham el cordero que ha de ser sacrificado en lugar de su hijo, algo muy interesante porque son ángeles también quienes sostienen la mandorla del cordero místico sobre esta escena. Los ángeles proveen el carnero, los ángeles sostienen, muestran, exponen ese verdadero y definitivo cordero simbólico que es Jesucristo. Se le ve también en la parte derecha descalzándose antes de subir al monte Moria, Abraham, en una escena en la que se inclina sobre su zapato, algo que inevitablemente nos recuerda a Moisés en Éxodo 3. No te acerques, sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Esto es lo que decía Yahvé a Moisés cuando se acerca a la zarza que arde sin consumirse, para luego añadir: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto, aparece Abraham, ya lo hemos dicho, descalzándose antes de iniciar este ascenso al monte Moria. En esta puerta del Cordero, de la Basílica Leonesa, a la izquierda, hay dos figuras también muy interesantes. Una que se da la vuelta para disparar con un arco, tiene el arco y las flechas. Está representado además con una factura islámica. Y aparece otra a su lado. A la derecha, otra figura abriendo una especie de puerta, como si fuera una tienda, una construcción. Son motivos un tanto crípticos. Los que lo han interpretado han sido fundamentalmente Williams y Moralejo, Serafín Moralejo, historiadores del arte. Para ellos, la lectura es clara. A nuestra izquierda, este arquero es Ismael. Ismael es el hijo de Agar, el primero que Abraham tiene cuando recibe este anuncio de que tendrá un hijo y yace con la esclava, y de ahí sale Ismael. Ya su hijo legítimo, el que tendrá con su esposa, Sara, pues es Isaac. Y lo decíamos antes, de Agar, de Ismael, los musulmanes toman su origen. De hecho, se les llama también ismaelitas o agarenos, mientras que el linaje del pueblo de Israel se continuaría a través de Sara e Isaac, que es el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué se ha querido ver aquí? En el hecho de que aparezca representada esta figura de Ismael, probablemente de Agar, como apuntando con la flecha, pero dirigiéndose hacia afuera del tímpano. Y al otro lado, esta figura señalando una construcción que nos remite a la sinagoga, que es el pueblo con la venida del Mesías conseguirá la salvación, el pueblo judío. Pues se ha leído precisamente esta dicotomía entre los musulmanes y el mundo judío. A un lado Ismael, al otro la representación de la sinagoga. De hecho, el Génesis nos dice que Ismael fue tirador de arco en el desierto. Por eso, mencionábamos antes que este episodio es también relevante para los musulmanes. Sin embargo, esta representación del Islam, de la sinagoga y de la coronación del sacrificio de Isaac con el cordero, nos habla de un cumplimiento de la promesa en un pueblo nuevo, que serán los cristianos los que sigan al verdadero cordero que quita el pecado del mundo. La disposición vertical de estas escenas, fundamentalmente del sacrificio de Isaac, en sentido estricto, de Abraham con Isaac y la mano de Dios deteniendo, y justo encima el cordero místico, establece esta clara relación tipológica de la que venimos hablando. Abajo la prefiguración veterotestamentaria y arriba la realidad neotestamentaria. Lo que nos enseña el conjunto de San Isidoro es que para el hombre medieval el sacrificio de Isaac no era una mera historia, una historia del pasado, sino una verdad viva, una lección teológica permanente. Recuerden, queridos oyentes, que en el medievo el arte servía como Biblia de piedra, era un poco el instrumento catequético para un pueblo que en su mayoría no sabía leer, pero que podía contemplar estas imágenes y comprender también a través de ella los misterios de la fe. Aparece este motivo también en escultura románica, en la fachada de las Platerías de Santiago de Compostela, en el tímpano de la burgalesa San Esteban de Moradillo de Sedano, pero lo interesante es que ya vemos una iconografía codificada desde temprano. Hemos mencionado desde el siglo III, continúa en la Edad Media, con elementos esenciales, que son Abraham,
generalmente representado de pie, con el cuchillo levantado en una mano, que puede sujetar a Isaac con la otra. El hijo, Isaac, casi siempre arrodillado, inclinado o postrado sobre un altar. Aparece la mano de Dios, que ya hemos mencionado aquí en San Isidoro de León, la Dextera Dei, esa mano que interviene de facto en la historia. O bien un ángel como mensajero, enviado suyo, enviado de Dios, que aparece para detener el sacrificio. Y el último elemento que también aparece en esta iconografía pues es el carnero, que simboliza, ya lo hemos dicho, la providencia divina y esta sustitución sacrificial. Durante la Edad Media el tema se multiplicó en todo tipo de soportes, capiteles, tímpanos, mosaicos, miniaturas, también libros miniados, frescos, vitrales. Cada escuela y cada época aportó matices a la representación, pero siempre manteniendo el núcleo iconográfico fundamental. Antes de continuar, vamos a escuchar ahora un coro del oratorio de Pascua BWV 249 de Johann Sebastian Bach, que es un canto a la victoria de Cristo sobre la muerte, que es un poco lo que venimos pues viendo, ¿no?, a través del arte. No es solo la cuestión sacrificial, que vamos a ver que eso en el barroco, que es pues el estilo también en el que se enmarca la composición que vamos a escuchar, pues es algo que aparece muy patente, la idea del sacrificio, pero no tendría sentido pensarlo sin la victoria. Por eso hemos traído este canto a la victoria de Cristo sobre la muerte, este triunfo del Cordero, cuya traducción del alemán dice así: de gloria y agradecimiento sea, Señor, el canto en tu alabanza. El infierno y el demonio han sido dominados y sus puertas destruidas. Exultad, lenguas redimidas, que se oiga en el cielo. Abre cielo los soberbios arcos, que el león de Judá llega vencedor. Ojos para ver, con María Viana. Damos ahora un salto en el tiempo y en el espacio aquí en Ojos para Ver de Radio María y nos trasladamos a la Florencia de inicios del siglo XV para asistir a la eclosión del Renacimiento. El hito que simbólicamente marca este nuevo estilo se sitúa en el marco del concurso convocado para adjudicar la realización de las puertas del lado norte del baptisterio del Duomo de Florencia, las puertas de bronce de la Catedral de Florencia. Una de estas puertas ya tenía bajorrelieves de Andrea Pisano del siglo XIV,
de los años 30 del siglo XIV, y en 1401 el Arte di Calimala, que era el poderoso gremio de comerciantes que administraba el baptisterio de Florencia y que articulaba el tejido social, cultural y económico de esta pujante ciudad italiana, convoca un concurso bajo la premisa de que quienes se presenten deberán presentar un motivo del sacrificio de Isaac en sus placas de bronce. Estas representaciones tenían que ceñirse a un marco preexistente, un marco cuadrilobulado de dimensiones bastante modestas, 45 por 38 centímetros. Entonces las propuestas, digamos, se recogerían en ese formato. Siendo un tema iconográficamente rico, con diversos elementos, pues permitía que los candidatos demostrasen su capacidad técnica y compositiva. Sabemos que se presentaron 7 artistas, pero solo conservamos los bronces de 2 de ellos, de los finalistas, digamos. Normalmente, pues si no se les encargaba a ellos y no vencían, se lo llevaban de vuelta. Entonces, conservamos los bronces de Filippo Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti. Ambas placas del sacrificio de Isaac, ambos bronces, se exhiben en el Museo Nacional del Bargello de Florencia, y su comparación nos va a permitir comprender el momento de transición entre el tardo gótico y el protorrenacimiento. Lógicamente ya saben que esto no se da en un momento concreto, pero sí que es verdad que aquí ya vemos novedades muy significativas que nos permiten, desde luego, determinar que ya no estamos más en la Edad Media, en el gótico, sino que ya estamos viendo otras cosas, viendo a esa antigüedad clásica y al mismo tiempo interpretando un motivo pues secular y tan significativo como el que estamos tratando hoy en un lenguaje bastante novedoso. Siendo el tema el mismo de ambas representaciones, la de Brunelleschi y la de Ghiberti, y siendo ambas placas deudoras del arte clásico en el que se estaba pues concentrando todo el interés de los artistas de inicio del siglo XV, sus propuestas realmente no pueden ser más diferentes. Brunelleschi tenía por entonces 24 años, se venía desempeñando como orfebre y escultor y opta por representar el instante de máxima tensión en este episodio que encontramos en el libro del Génesis. Isaac aparece retorcido, medio desnudo, parece que resistiéndose en un escorzo imposible, muy deudor del arte helenístico. No es aquí un joven heroico que acepta el sacrificio, sino un muchacho lleno de miedo que intenta zafarse, que se resiste. Abraham, con semblante tenso, lo sujeta fuertemente, deja expuesto su pescuezo y el ángel interviene físicamente, despliega las alas desde la esquina superior izquierda, que es de donde emerge, y agarra con ímpetu la mano del patriarca para detener el cuchillo. La composición de Brunelleschi se ciñe al marco, porque era la premisa del concurso, ya lo hemos dicho, pero la volumetría de los cuerpos ya nos está hablando de otro tipo de perspectiva que se desarrollará con el tiempo. Y esto se ve muy bien en los siervos que aparecen en la parte inferior, en las esquinas. Mientras un asno pasta plácidamente en el medio del registro inferior, pues uno de estos mozos, se quita una espina del pie en un gesto tomado del famoso espinario, una escultura helenística muy admirada en el Renacimiento. Bueno, este guiño pues ya nos está hablando desde luego de un nuevo lenguaje, al menos de una nueva referencia, que es esa mirada un tanto romantizada sobre la antigüedad clásica. Por tanto, guiños a este arte clásico, contraposición entre la acción dramática del registro superior y la calma de la escena, una casi anecdótica de la parte inferior de la composición, que fue realizada por varias piezas fundidas por separado que Brunelleschi después soldó. Vamos ahora a la propuesta de Ghiberti. Lorenzo Ghiberti organiza la escena en 2 registros separados ahora por una diagonal rocosa. Aparecen abajo los criados con el asno y arriba el sacrificio, en la parte superior derecha el sacrificio. Compositivamente esto es algo poco evidente. Recordemos que la otra forma de una composición en registros más claros, horizontales, es algo pues que ya vemos incluso en los beatos medievales. Es algo pues muy medieval, podríamos decir. Sin embargo, Ghiberti pues opta por esta otra composición. Su Isaac aquí es heroico. Aparece Isaac arrodillado sobre el altar con una anatomía clásica impecable, ofreciéndose voluntariamente en una postura frontal
que nos permite como espectadores ver el modelado de unos músculos perfectamente definidos, de proporciones armoniosas en una belleza idealizada. Esto es prácticamente una escultura griega, este Isaac, con ese torso atlético magistralmente fundido. Abraham, por su parte, describe una curva elegante, sinuosa, casi gótica, con drapeados refinados, pero vemos por cómo adelanta la pierna y por cómo alza el brazo que ya nos está hablando pues, de esa técnica del contraposto que utilizaban los antiguos, que se utilizaba sobre todo en estatuaria griega, que utilizarán también en el Renacimiento. El ángel, ¿qué podemos decir del ángel? Simplemente señala el carnero. El ángel aquí, en esta representación, pues aparece también en la parte superior, emerge, y no necesita una intervención impetuosa para detener la acción, sino que con este gesto simbólico de señalar hacia el cordero que sustituye al hijo de la promesa, pues es suficiente. En el caso de la placa de bronce de Ghiberti, todo fue fundido magistralmente en una sola pieza mediante la técnica de la cera perdida. Esto también pues, fue una demostración de su virtuosismo técnico excepcional. Toda la escena, pues fundirla en una única pieza es algo extraordinariamente complejo. Y además, con posterioridad, Ghiberti trabajará la superficie con un cincelado que crea efectos de claroscuro muy delicados, muy elegantes en los pliegues de los paños, con un tratamiento que ya sí podemos llamar con pleno derecho renacentista. La comparación entre estas dos placas resulta realmente fascinante. Brunelleschi nos ofrece drama, tensión, patetismo. Es una escena que podríamos decir que es muy realista. Y Ghiberti, por el contrario, nos ofrece armonía, equilibrio, belleza idealizada. No es que no haya tensión, pero las tensiones se equilibran compositivamente. Su escena es más, visualiza la confianza perfecta de Abraham y la obediencia perfecta de Isaac, que en este caso no se revela, como anticipación de la relación entre el Padre y Cristo y el Hijo. ¿Cuál de estas obras creen que ganó el concurso? Bueno, pues el jurado, tras largas deliberaciones, decidió entregar la victoria a Ghiberti. Brunelleschi, que llegaría a ser el gran arquitecto del primer Renacimiento, a él le debemos obras como la célebre cúpula de la Catedral de Florencia, pues quedaría por detrás. Según algunas fuentes se les propuso trabajar juntos y a él esto pues no le habría hecho mucha gracia, pero en todo caso Ghiberti fue el elegido no solo para estas segundas puertas, sino posteriormente para un tercer par de puertas de este baptisterio de Florencia, de la Catedral de Florencia, que de 1425 a 1452 se elaboraría con 10 grandes paneles ya rectangulares, ya plenamente renacentistas, aplicando la perspectiva lineal y realizadas con tal maestría que el propio Miguel Ángel las llamaría Puertas del Paraíso, que es el nombre con el que las conocemos hasta hoy. Por tanto, bueno, pues las puertas del baptisterio de Florencia constituyen en su conjunto una síntesis de la historia de la salvación. Ya hemos hablado de esta Biblia visual que es el arte, ¿no? Durante tantos siglos. La puerta sur de Andrea Pisano representa la vida de San Juan Bautista, a quien está dedicado el baptisterio, como a tantos otros, ¿no? A quien sino a San Juan. La puerta norte de Ghiberti representa la vida de Cristo y la puerta este, la que acabamos de mencionar, la puerta del paraíso, también de Ghiberti, representa el Antiguo Testamento. El orden narrativo es perfecto. Entramos al baptisterio pasando por la historia de la salvación desde las promesas del Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en Cristo, cuyo precursor pues fue Juan el Bautista. Bueno, este tema, como tantos otros de la iconografía cristiana, daría para hacer un programa, una temporada solamente acerca de la representación del sacrificio de Isaac en el arte. Pero por ser una empresa inabarcable nos vamos a ceñir a alguna pincelada más acerca de esta iconografía en el arte barroco. Si avanzamos un poquito más hasta el siglo XVII, hacia la época de la Reforma Católica, de grandes contrastes de teatralidad, de búsqueda de lo emotivo, de lo dramático, de la devoción, época de exaltación del sentimiento, pues encontramos dos obras maestras sobre este tema, un lienzo de Caravaggio y otro de Rembrandt. Bueno, por supuesto, en el barroco español tenemos impresionantes obras de arte como la talla de Vida Berruguete que conserva el Museo de Escultura de Valladolid y que data del siglo XVI, pero vamos a dar algunos apuntes breves sobre estas dos pinturas de estos italianos que acabamos de mencionar. Michelangelo Medici da Caravaggio pintó al menos dos versiones del sacrificio de Isaac. La que hoy se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia fue realizada en 1603, cuando el artista se encontraba en Roma.
En el momento culminante de su carrera, el cuadro de Caravaggio escandalizó bastante en su momento y aún hoy nos resulta tremendamente impactante. ¿Por qué? Bueno, pues porque Caravaggio rompe con toda la tradición iconográfica que había presentado Isaac como un cordero manso, que es la mejor forma de entenderlo como figura cristológica que acepta el designio de Dios, el destino, con paz y con confianza. Sin embargo, el Isaac de Caravaggio es muchísimo más que esto. Es un chico aterrorizado que grita de horror, tiene la boca abierta, el gesto totalmente desfigurado. Se está resistiendo con todas sus fuerzas a ser sacrificado. Tendríamos también que entender el contexto y la vida del propio pintor. La de Caravaggio fue una vida turbulenta, donde la violencia estará muy presente. Pero por no extendernos en esto, sí destacaremos que un rasgo caravallesco por excelencia es el de la iluminación, que en esta representación del sacrificio de Isaac, que conserva los Uffizi de Florencia, pues se ve clarísimamente. La luz recae sobre la figura desnuda de Isaac, cuyo cuerpo forma una diagonal desde la esquina inferior izquierda hasta el centro de la composición, y su rostro está girado hacia el espectador, tiene los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito desgarrador que además nos recuerda otros momentos dramáticos en la pintura de Caravaggio, como por ejemplo el grito de Holofernes en Judith y Holofernes, o el de Medusa. Y vemos la figura de Abraham también, que es muy interesante, recurriendo a la fuerza para dominar la resistencia de su hijo. Abraham, aquí con una mano que se ve tensa, está sujetando brutalmente por la cabeza a Isaac, aplastando contra la piedra del altar la cabeza de su hijo, mientras que con la otra levanta el cuchillo. Bueno, es una escena de máxima tensión. Es verdad que su expresión revela determinación, pero también una tensión interna, una duda, podríamos decir un sufrimiento contenido, con ese ceño fruncido, que además nos habla pues, de un tratamiento plástico impresionante de las carnaciones. El ángel irrumpe aquí desde la izquierda con un movimiento violento. Aquí ya no basta un gesto suave, el ángel tiene que agarrar también físicamente el brazo de Abraham con ambas manos para detener el cuchillo. La izquierda, sin embargo, la levanta a continuación señalando el carnero que está muy muy cerquita de Isaac, en la parte derecha. Lleva además Abraham un manto de color rojo, ese color de la sangre. Por tanto, pues es realmente una escena violenta en la que Caravaggio se detiene, pues porque nos habla también de la experiencia humana, del horror del sacrificio, de la lucha dramática interna de Abraham entre el amor hacia el hijo y la primacía de la obediencia a Dios. Y la otra gran obra que vamos a contemplar también brevemente es el Sacrificio de Isaac, pintado por Rembrandt van Rijn, pintado en 1635, está firmado, está fechado, y se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Rembrandt tenía entonces 29 años, se encontraba también en un periodo muy luminoso de su carrera, antes de diversas desgracias personales que marcarían su madurez. Y como en Caravaggio, Rembrandt elige, y esto es algo muy barroco, el momento culminante, el instante de mayor tensión, el momento en el que el ángel detiene la mano de Abraham, pero el tratamiento es bastante diferente. La composición aquí es vertical, es una composición inestable, por supuesto, en el barroco esta armonía, este orden, esta composición ordenada del Renacimiento, pues se altera totalmente. Es una composición con una potente diagonal, que gira desde el ángel y Abraham en la parte superior hasta Isaac en la parte inferior derecha, aunque su cuerpo realmente ocupa todo el cuadrante inferior. Abraham aparece como un anciano con una espesa barba blanca, con un rostro que se vuelve hacia el ángel, que también aparece, se presenta a nosotros desde la esquina superior izquierda, y tiene un gesto muy curioso, es casi es de asombro, casi que de incredulidad, un asombro profundo, porque acaba de recibir la orden de no sacrificar a su hijo. Y está en la sorpresa que su gesto muestra la súbita liberación de la tensión insoportable, y se ve cómo suelta el cuchillo está cayendo en el momento en el que nos enfrentamos a esta escena, ¿no? El gran movimiento del ángel, que de algún modo termina de desestabilizar toda esta composición, agarra firmemente la muñeca derecha de Abraham y hace que el cuchillo se le caiga de la mano. El barroco es esto, queridos oyentes de Radio María, es capturar el instante en su máxima expresión, el pathos más intenso,
Y esto se ve no solo en esa mano derecha que suelta súbitamente el cuchillo, no solo en esa gestualidad exagerada, casi teatral, sino también en el hecho de que Abraham con la otra mano, con su mano izquierda, está sujetando la cabeza de su hijo Isaac y le cubre el rostro. Está cubriéndole el rostro, no vemos la cara de Isaac. Esto es por no ver la cara al hijo que se dispone a matar. ¿Es acaso un gesto de protección? ¿Está librando a su hijo de ver el cuchillo? Bueno, queda en el aire la pregunta. Isaac aparece desnudo, con el cuerpo en un profundo escorzo, con una piel lechosa que recibe el foco de luz más intenso de todo el cuadro, porque realmente es el protagonista, contrastando con sombras profundas que envuelven el resto de la escena. Esta iluminación dramática tan característica de Rembrandt, pues subraya la vulnerabilidad absoluta de Isaac. En la esquina inferior derecha, casi en penumbra, aparece el carnero que será sacrificado en su lugar. Lo que hace extraordinario este cuadro de Rembrandt es su capacidad para expresar a través de los gestos y de las expresiones pues todo un abanico de emociones, el asombro de Abraham, el alivio inminente, el patetismo de Isaac, la decisión del ángel. Todo está captado en ese instante de suspensión, de interrupción del tiempo, entre la muerte y la vida. Y además, pues el cuadro es, por supuesto, como toda la iconografía, una reflexión profunda sobre la fe. Queridos oyentes, como pueden comprobar, es un tema inagotable que llega hasta el arte contemporáneo, hasta nuestros días, una iconografía que nos permite pasear por todos los estilos y sensibilidades. Un tema profético que pues el arte ha recogido por su importancia para tantas personas, no solo católicas. De hecho, por terminar con algo más próximo cronológicamente a nosotros, menciono también a Marc Chagall, pintor judío, fascinante tanto por su lenguaje onírico, a veces incluso un tanto ingenuo, y por su uso del color, pues es todavía más fascinante por su proximidad al cristianismo. Realizó varias versiones de este tema, del sacrificio de Isaac, que es un tema que adquiere también una relectura nueva tras la Shoah. Ahí dejo también el tema. Destaca un gran óleo sobre lienzo de 1965 que se conserva en el museo dedicado a él, a Marc Chagall, en Niza, donde presenta los colores primarios, el azul cian en la zona del cielo, en la zona del ángel que detiene el sacrificio, el rojo sangre en la figura de Abraham y un amarillo radiante en Isaac, un amarillo que será transfigurado en el color oro del resucitado de Cristo, entregado al sacrificio, pero con esa buena noticia que sabemos que siempre está detrás, también en el arte, que es que el que se ha entregado voluntariamente a la muerte por amor a nosotros, ha resucitado. Queridos oyentes, hemos recorrido juntos hoy siglos de historia del arte, desde las catacumbas paleocristianas hasta el barroco, pasando por el románico español y el renacimiento florentino. Hemos contemplado obras maestras que nos han hablado del sacrificio de Isaac, de fe radical, de creer contra toda esperanza. Y en este año jubilar, en este año de la esperanza, en tantas situaciones en las que podemos no comprender los caminos concretos del Señor, pues es una palabra también de obediencia a un Dios que no es un monstruo, sino que sabe que necesitamos probar nuestras idolatrías para conquistar la libertad de los hijos de Dios, de aquellos que esperan en la providencia de Dios, de un Dios que ha entregado a su propio Hijo por amor a nosotros, que se ha dado completamente. Nosotros no ofrecemos a Dios nada que no hayamos recibido antes de Él. Y este es el misterio de la redención, del cual el sacrificio de Isaac, en el esplendor de la belleza del arte, pues es apenas figura. Como siempre, gracias por acompañarnos un martes más. Les invitamos a continuar disfrutando de la programación de Radio María, escuchar los podcasts de este programa y tantos otros, y aportar sus comentarios y sugerencias en el correo ojosparaver8@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Un saludo. Así concluye Ojos para Ver, un programa hoy dirigido por María Viana.